La detención del vicealmirante Roberto Farías Laguna, junto con otras 13 personas relacionadas con el contrabando de millones de litros de combustible, es el primer gran golpe que efectúan las autoridades federales contra una actividad que fue ampliamente tolerada y protegida el sexenio pasado, escribe nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez en su columna de esta mañana en Excelsior, que se titula Un golpe al corazón de la corrupción, y que comenta el anuncio que realizó el gobierno federal el fin de semana, primero a través de un mensaje en redes sociales del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, y luego de una conferencia de prensa ayer domingo dando cuenta pues de este golpe al huachicol. Tenemos comunicación con Jorge Fernández Menéndez. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Pascal, es un placer estar contigo, con todo tu auditorio, como siempre. Un gran abrazo, Pascal. Bueno, igualmente, Jorge, ¿debemos estar sorprendidos por lo que se anunció o más bien es la confirmación de algo que se conocía desde hace tiempo, pero contra lo cual no se había actuado? Las dos cosas, creo yo. La participación de estos dos sobrinos del almirante secretario en temas relacionados con aduanas es un rumor, una versión, algo que se decía en pasillos políticos desde mucho tiempo atrás. No es nada nuevo. Incluso, si no me equivoco, en alguno de los cables de Guacamaya, aquellos famosos cables de Guacamaya, se habla de algo de eso. Pero es una sorpresa que se haya dado. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, durante el sexenio pasado este delito no se combatió. Incluso cuando dice ayer Gas Manero que, que hace 2 años había ido el almirante Ojeda a decir que había problemas en la Armada, tampoco, que sepamos, tampoco ocurrió nada. Ujú. Tampoco es un problema general de la Armada de México, un problema generalizado. Esto me recuerda mucho al caso del general Gutiérrez Rebollo en el ejército en los años 90, cuando era zar antidrogas, y es una traición a la institución, lisa y claramente. ¿Hasta dónde llega esa traición? No lo sabemos. Si fue tolerada o no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el sexenio pasado se decía que el huachicol había sido erradicado y que este tipo de actividades ya no existían, no se daban. Y por lo que sabemos ahora, por lo que declaran incluso los que están detenidos, es una actividad que se hacía constantemente y utilizando la estructura que tenía este vicealmirante y su hermano, que es contraalmirante, que tengo entendido que está prófugo todavía, Ujú. con sus hombres de confianza dentro de las propias áreas aduaneras. Entonces me parece que es un tema delicadísimo que apenas está comenzando, porque habrá que ir mucho más, profundizar mucho más, no nos podemos quedar solamente en esto. A alguien le tenían que venderla el combustible, alguien los protegía, alguien tenía que tener como apoyo. Ujú. Y me parece que el tema es central, es un golpe a la corrupción, es un golpe a la credibilidad de la Marina del sexenio pasado, y me parece que explica a partir de ahí muchas de las cosas que se han venido dando. Además de que decía lo que tú acabas de comentar, Jorge, que el huachicol se había acabado, el entonces presidente López Obrador dijo una y otra vez que no había nada en este país que ocurriera sin que lo supiera el presidente de la República. Incluso decía cosas como nada, de que el presidente no está enterado. Pues ahora, ¿qué se puede decir en torno de ese conocimiento del presidente? ¿No? Por supuesto, el presidente, a ver, además un presidente como López Obrador, que se involucraba mucho en estos temas, que tenía, se supone que tenía una reunión, tuvo una reunión todas las mañanas en la madrugada, antes de la mañanera del gabinete de seguridad, donde ahí estaban todos estos hombres que se dedicaban a analizar todas estas cosas. Y donde me imagino que si el contrabando de combustible, como dicen ahora, en este sexenio, las autoridades de la Secretaría de Energía ocupa o ocupó entre un tercio y un cuarto de todo el combustible que se consumía en el país, me imagino que tendría que ser un tema prioritario en cualquier agenda Mm. de seguridad de un gobierno federal. Y lo que se nos decía públicamente es que no pasaba nada. Lo que se nos decía públicamente es que eso no ocurría.
Y además el presidente lo tiene que saber. Si el secretario de la Marina va al fiscal a decirle que hay algunos problemas que tienen que ser investigados, es obligación del secretario de la Marina, número uno, ir con su jefe, porque tienen jefe, Ujú. el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina, tienen un jefe que es el presidente de la República. Tienen que ir a verlo platicado, informado, Ujú. ese es el término correcto, al propio presidente. Entonces, es un tema sistémico que va para mucho más, que se puede enlazar con el caso Carmona, se enlaza con el asesinato de dos funcionarios en Colima que habían estado trabajando en estos temas. Me parece que es un tema que en la medida que haya la voluntad del gobierno federal de seguir ahondando en él, va a dar muchísima información. Pues vamos sobre la operación que dio a conocer la autoridad federal, la autoridad de Procuración de Justicia en torno del huachicol fiscal, el contrabando de combustible que pues ya pues ha llevado a la detención de 14 personas. Jorge, me llamó mucho la atención el comentario del fiscal general de la República que tú ya mencionabas, de que hace 2 años lo había visitado el entonces secretario de Marina para pedirle apoyo en las investigaciones de cosas que ocurrían dentro de la Secretaría de Marina Armada de México. Y llama la atención porque el golpe que se investigó y que llevó a la detención de estas personas, por lo menos hasta ahora, pues tiene que ver con hechos ocurridos este año en Tampico y en Ensenada. El descargue de buques que pues traían aceite, traían combustible, decían que traían aceite y de esta manera lograban una ganancia sin pagar impuestos. ¿Es creíble esta versión o deja huecos? No, por supuesto que deja huecos y deja huecos muy profundos. Mira, el testimonio de una de las personas involucradas en esta red que trabajaba con este vicealmirante dice que él recuerda por lo menos, él en su caso, Ujú. por lo menos 24 buques Ujú. que llegaron de esta forma. Evidentemente no llegaron todos en los últimos meses. La operación y el inicio de las detenciones se dice que comenzaron cerca del mes de marzo. Entonces, eso es parte de lo que se tiene que investigar. Me parece que no es creíble decir que esto comenzó ahora, que hubo un testimonio anterior, pero que comenzó ahora. Eh, Tampoco creo, no lo da a entender así García Harfuch. Me parece que es un tema que se viene arrastrando durante todo el sexenio pasado y es el tema del contrabando. Ahí la palabra huachicol no me gusta, Es porque otra parece cosa. que fuera algo mucho más nativo. Ujú. No, no, es un negocio que transnacional, incluso enorme, con utilidades que pueden ser comparables en algunos ámbitos con el narcotráfico, Ujú. que con violencia que es comparable con algunos aspectos del narcotráfico, donde hay señores desde el poder, porque no se puede hacer eso desde el poder, empresarios que están trabajando en Estados Unidos y en México para contrabandear combustible. Y insisto, las cifras que dan en el área de energía es que eso significa entre un tercio y un cuarto de todo el combustible que se consume en el país, que es una cantidad enorme si lo ponemos en ese contexto. Entonces, esa es la dimensión que tiene este negocio y por lo que se ve estuvo evolucionando durante todo el sexenio pasado. El caso Carmona, que está también directamente relacionado con esto, es un caso del 21. Al 21 lo mataron, pero ya venía funcionando con anterioridad. Las otras redes que todavía no sabemos muy bien, de ahí de Baja California y demás, también venían funcionando desde tiempo atrás. Entonces, me parece que hay que ponerlo en su justa dimensión. No son hechos aislados, no son una red que se dedicaba, que era la que ocupaba todo el negocio. Hay redes importantes que se dedicaron a contrabandear combustible durante todo el sexenio pasado. Jorge, como hipótesis, ¿qué tanto pesó en haber culminado esta operación hasta donde la han culminado la presión de los Estados Unidos?
No sé, pero me llamó mucho la atención que en el comunicado conjunto unas líneas estuviera dedicada, el de la visita de Rubio, estoy hablando, una línea estuviera dedicada específicamente al tema del robo y el contrabando de combustible. ¿Por qué? Porque es un negocio que se realiza allá y aquí. Tiene que haber, ya lo hemos visto, allá hay personas detenidas. Llamó la atención que cuando se anunciaron esas detenciones allá en Texas, la empresa era de Texas, pero fueron en otros lugares, creo que unas fueron en Utah, otras en Colorado, ¿no? Terminaron detenidas estas personas, y llamó la atención que no hubiera referente aquí de detenciones aquí, ahora aparentemente comienza a verlas, pero es un negocio, insisto, conjunto donde hay referentes allá y por supuesto tiene que haber participantes aquí. Si esto detonó por la visita de Marco Rubio o no, no lo sé, no lo sabemos, pero sí sé que había funcionarios desde el sexenio pasado que estaban muy preocupados por este tema. Jorge, comento en mi columna de hoy que el viernes pasado presentó su renuncia a la número 2 del gobierno británico por un tema de impuestos que no había pagado, una cosa que, bueno, frente a lo que estamos viendo en México, pues parece nada, el pago de algunas miles de libras de un departamento que había comprado, y eso llevó a su dimisión. Eh, ¿No es un contraste muy relevante sobre cómo se combate la corrupción en uno y otro país? Sí, por supuesto, y hay historias, a ver, el gobierno de Milei está en una crisis terrible por unas llamadas de aparente corrupción de su hermana en unos programas, no sé cómo evolucionará eso, pero ayer le provocó una derrota electoral muy importante, ese punto en particular. Ujú. Me parece que la corrupción en todos lados es castigada y es castigada duramente. Me parece también que uno de los defectos que estamos teniendo en el combate a la corrupción, más allá de buenas o malas intenciones de la administración federal, es que no se puede pensar en la corrupción de los del pasado lejano, quiero decir, ¿no? Ujú. Como le llama el gobierno del periodo neoliberal. Hay y ha habido corrupción en esta administración, sobre todo en la administración pasada. Hay personajes de muy alto nivel que han cometido actos de corrupción y ahí están. Entonces, me parece que hay que comenzar a indagar. Voy a poner un ejemplo. Lo de Pío López Obrador me parece vergonzoso. El Pío López Obrador, ahí están los videos. Durante 4 años estuvo recibiendo dinero en efectivo. Durante esos mismos 4 años, sus declaraciones fiscales están en cero, como si no hubiera recibido dinero alguno. Y las autoridades electorales dicen que no, bueno, entonces como no lo ingresó ese dinero a sus cuentas y no hizo declaraciones fiscales, no se cometió delito alguno. Ese es un acto de corrupción que está encubierto por las propias autoridades. Y estoy lejos de pensar que ese es el mayor acto de corrupción que se pudo haber cometido en el pasado cercano. Bueno, pues es un tema que habrá que seguir con mucha atención. Te agradezco mucho, Jorge, que nos hayas acompañado esta mañana. No, el placer es mío. Muchísimas gracias. Muy buenos Gracias, días a gracias. todos. Jorge Fernández Menéndez, léalo en Excelsior, un golpe al corazón de la corrupción, se titula su columna el día de hoy.